Los conocimientos son desgraciadamente limitados. Un autor, Max Weber, que a finales del siglo, a comienzos del siglo pasado, que ya estábamos en una era de cierta melancolía porque ya éramos conscientes de que nunca podíamos ya saber lo que podía saber. Genera mucha angustia. Uno tiene que restringir su conocimiento, hacer lo que puede, sacrificar muchas cosas para poder conocer, pero uno no llega a todo, ¿no? Y yo he de reconocer que en el caso de derechos humanos no es aquello en lo que yo soy experto, ¿no? Pero supongo que puedo venir aquí en calidad de una persona comprometida con los cambios en América Latina y también en España. En ese sentido vengo aquí a compartir con ustedes reflexiones acerca de algo que para mí es muy importante, que es el mejoramiento democrático de nuestros países. Y en ese sentido creo que en Colombia quien está salvando la cara de la política de este país es Bogotá. Lo ha hecho durante un largo tiempo, ahora está con muchas dificultades, pero yo creo que sigue siendo un referente que cuando pensamos en los gobiernos de progreso de América Latina, pensamos también en Bogotá, y eso es lo que me hace, pese a todas las dificultades y pese a lo que creo que son muchos errores que se están cometiendo, estar aquí con ustedes, porque creo que ustedes son los que, cuando miren hacia atrás, merecerán ser señalados como las personas que intentaron cambiar las cosas. Es verdad que ayer me robaron la BlackBerry, pero fíjense ustedes una cosa, hay que robar decenas de miles de BlackBerrys para llegar a las cifras de los que roban de verdad. Es decir, yo no confundo el que me robó la BlackBerry con las personas que, banqueros, contratistas, políticos que caen a veces en la tentación. Hay que sumar muchas decenas de miles de BlackBerrys para sumar lo que esa gente roba. Y hay una cosa, es cierto, me roban a mí mi teléfono y me afecta a mí personalmente, pero cuando alguien roba millones, al final si uno sumase las cadenas causales, al final también nos afecta a todos y cada uno de nosotros, aunque no lo veamos directamente. Y eso es importante también señalarlo, ¿no? Esas cadenas que hacen que quien se porta mal al final está perjudicando a esa persona que al final, a lo mejor para ganarse 15.000 pesos, te roba la BlackBerry. Yo veo clarísimamente la línea directa que hay entre los que roban a gran escala, los que mienten a gran escala y esa persona al final, ese pobre diablo que te roba una BlackBerry, te hace un desastre, pero ni siquiera el pobre diablo sabe que te está haciendo ese desastre, sino que al fin y al cabo lo que está haciendo es pudiendo a lo mejor intentar pasar el día. Bueno, derechos humanos y políticas públicas. Yo había pensado empezar con una historia que me gusta mucho, que me contaron en Argentina, que es una metáfora interesante, al menos a mí me parece interesante. Y es en el bosque deambulaba un zorro que tenía mucha hambre. Entonces el zorro ahí va paseando y de repente ve en un arbolito a un cuervo y dice, uy, este va a ser mi almuerzo. Y se acerca al cuervo, porque el cuervo estaba muy alto. Y ¿qué hago yo ahora? Entonces le dice al cuervo, cuervo, vení, vamos a charlar. Y el cuervo, no quieres comer. Que no, tonto, si ya no estamos en esas. Vení, platiquemos. No, tú lo que me quieres es comer. Que no, si los animales ya en la selva ya no nos comemos. ¿Cómo es eso? Mira, tengo aquí un decreto. Un decreto que dice que ya los animales ya no nos vamos a comer. Pero se acerca así curioso. Baja, te leo el decreto. Pues se acerca así, que en eso sale un león que tenía tanta hambre como el zorro y dice, uy, el zorro va a ser mi almuerzo. Se lanza por el zorro y empieza a dar vueltas alrededor del árbol corriendo, y a la sexta vuelta el cuervo le grita al zorro, enseñale el decreto, enseñale el decreto. Me gusta la historia porque, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Aquello que decía también Hobbes, que a veces que la ley, si la espada no funciona, es decir, que por un lado están los fundamentos normativos y luego está la capacidad real de ejecutarlos. Yo creo que vivimos en una época muy saturada, a mí me gusta decir que vivimos en una época saturada audiovisualmente, pero también vivimos en una época muy saturada de papel, y el papel lo soporta casi todo. Escribimos muchas cosas que después no se traducen en realidades. Mi experiencia así más fuerte ha sido en Venezuela, donde yo he estado de asesor del presidente Chávez y he estado en la cocina del gobierno
de Venezuela, y ahí he visto con absoluta nitidez que el papel lo soporta todo. Pero el hecho de que exista el papel no significa que luego las cosas se hagan. Puede haber leyes, pero es el zorro diciendo: tengo un decreto, baja que los animales ya no los comemos, ¿no? Pero después en la realidad eso no se implementa, ¿no? Y por eso creo que este tipo de trabajos que hacen ustedes se miden por las realidades concretas y no tanto por el papel. A veces nos emborrachamos mucho de la sustanciación en la letra de las cosas, pero después creemos que con eso se han solventado los problemas, y no es verdad. La realidad casi siempre es más compleja de lo que recogen las letras. Hay una expresión en Alemania, yo estudié en Alemania, por eso si ustedes me ven un poco raro es por Alemania, no piensen que es por Venezuela. Hay una expresión en Alemania que se llama la Fluggesetz, que es la marea legislativa. La marea legislativa hace referencia a que ante cada problema uno va y pone en marcha una ley. Y al final la marea de leyes es tal que te ahoga. Y eso genera también problemas. Al final se judicializa la vida. Al final sustituimos cosas que tienen que estar en el sentido común diario, queremos sustituirlo por leyes. Y eso, señoras y señores, es un problema de nuestras sociedades. Hay un autor importante, Jürgen Habermas, que plantea cómo de lo que antes se encargaba el monarca de origen divino, lo hemos ido secularizando. Y ese monarca que dictaba normas jurídicas, que establecía quién tenía derechos y quién no, quién era acreedor de un castigo y quién no, lo hacía en virtud de una moralidad que le venía de Dios. Cuando Dios, como decía Nietzsche, se muere y es sustituido por la fría ley, de repente la ley, por su propio enfriamiento, no deja de identificar el elemento moral que hay detrás. Y yo creo que esto es esencial. Toda la discusión de los derechos humanos suele terminar de alguna manera referenciándose a los derechos naturales. Algo como que no tiene que reconocerte nadie porque nos pertenece por nuestra propia condición humana. Lo que quiero trasladarles es el problema que hay cuando las cosas ya las hacemos o no las hacemos porque la ley nos sanciona y no porque consideremos que es moral o inmoral hacerlo. Y ahí creo que hay un problema. Esta marea legislativa de la que hablan los alemanes, ese país que es el que se inventa el Rechtsstaat, el Estado de Derecho, plantean como un problema que la gente se permita hacer o no hacer cosas en virtud de que te esté viendo o no te esté viendo la ley. Ahí estás perdido. En el Oliver Twist de Dickens, cuando están enseñando al chavalito a ser un ratero, él dice: pero esto es robar. Y dice: no, ladrón eres solamente si te pillan. Con lo cual eso es problemático, ¿no? Porque fíjense ustedes, si los derechos humanos los queremos poner en marcha solamente porque quien los conculca va a recibir un castigo, hemos hecho solamente una parte de la tarea. Porque la parte importante de la tarea es que la gente no los conculque. Antes de ayer iba con un amigo común, con el mono José Miguel. José Miguel se compró un cigarro. El cigarro costaba 350 pesos y la abuelita que se lo le dijo: quédese los 400, y la abuelita dijo: no, agarre usted una morita. Y la señora no quería quedarse con esos 50 pesos. Y reflexionábamos como si el comportamiento fuera ese, seguramente igual tendríamos menos trabajo en este tipo de organismos y sería bueno que tuviéramos menos trabajo en este tipo de organismos. Con esto lo que quiero plantearles es que no deja de ser problemático intentar solventar solamente con leyes lo que tiene que estar en la conciencia de la gente, lo que tienen que ser valores. En ciencias políticas diferenciamos entre un palabra inglés que es la accountability, que es la rendición de cuentas. Todos los cargos tienen que rendir cuentas. Y hay dos tipos de rendición de cuentas, la horizontal y la vertical. La horizontal es la rendición de cuentas cada vez que hay elecciones. Tú vas a exigirle cuentas a tu gobierno, en las elecciones te ha gustado, los vuelves a votar, no te han gustado, los castigas. Pero lo que plantea el autor es que quieren profundizar la democracia, es que esa rendición de cuentas tiene que ser horizontal, tiene que ser todos los días, tiene que ser no solamente ese todo o nada,
de sacar a alguien de las elecciones, sino que tiene que ser en el día a día. De repente, si un compañero un día aparece con un coche que no puede pagarse con su sueldo, que los demás le preguntemos, oye, ¿y ese coche de dónde sale ese carro? ¿O de dónde sale ese tipo de vida que llevas? ¿O cómo es posible que hagas esto o no hagas esto otro? Fíjense que lo que estoy planteándoles es que a veces, o creo que casi siempre, la ley debiera ser la ratio última cuando somos incapaces de solventar nuestros problemas, ya digo, por esos valores morales, por esa honradez que debería transitar toda la vida social. Es cierto que cuando uno mira los comportamientos por arriba y vemos que crecen las desigualdades, se rompe la moralidad pública. A veces la gente no entiende que cuando criticamos el crecimiento de las desigualdades en nuestras sociedades, estamos criticando que se están rompiendo las fibras morales, porque los que se quedan abajo en esas desigualdades empiezan a preguntarse ¿y por qué yo? Es decir, que esas diferencias en el trato van minando realmente la fibra moral de nuestras sociedades y al final solamente van a quedar las leyes y por tanto las sanciones como reducto final de estos comportamientos. La conclusión de esto, yo les diría, es que claro que tenemos que hacer valer la ley, pero qué bueno sería que la gente entendiera la moralidad que hay detrás de las leyes y no solamente la sanción que se corresponde con las leyes. Bien, derechos humanos. Bueno, saben ustedes que hay una serie de rasgos vinculados sobre todo a la universalidad de los derechos humanos como inherentes, irrevocables, inalienables, intransmisibles, irrenunciables. Bueno, todo esto, fíjense, es un invento relativamente reciente. Ustedes saben que derechos humanos se puede unir al código de Hammurabi, pero realmente para que podamos hablar de derechos humanos hay un elemento que es muy de la modernidad, que es esa idea de que tiene que afectar a cualquier ser humano por el hecho de ser humano. Ahí hay una idea que me parece que es muy hermosa y que es muy occidental. A veces Occidente, por lo mal que se ha portado en el mundo, tiene mala conciencia de sí mismo y no hace también valer buenos logros de su desarrollo histórico. Y yo creo que hay una idea que me parece que es muy relevante, y es que cada uno de nosotros sabemos que nos vamos a morir. Cada uno de nosotros somos finitos. Como somos finitos, somos irreemplazables. Somos sujetos de dignidad precisamente por nuestra finitud. ¿Qué jaleo hay si nos pudiéramos clonar, ¿no? Y de repente hubiera unos cuantos de cada uno de nosotros, ¿no? Las dificultades que eso generaría para esta idea. El planteamiento de los derechos tiene mucho que ver con esta idea de que cada ser humano es irrepetible. Cada ser humano por su propia finitud es irrepetible y por tanto es sujeto de estricta dignidad. Saben ustedes que el tema de los derechos genera dos grandes reflexiones que es muy importante que ustedes conozcan: los derechos positivos y los derechos negativos. Los derechos negativos son derechos que suele defender el pensamiento liberal. Son los derechos de no injerencia. Un derecho negativo es aquel que te dice tú eres libre de que nadie te impida dormir debajo de un puente. Y dices, ah, qué bueno. ¿Y eso para qué les sirve a los que tienen la obligación de vivir debajo de un puente? Los derechos negativos, esos derechos de que me dejen en paz, son los derechos que reclama siempre el liberalismo. Isaiah Berlin, que son una respuesta, y esto es muy importante que ustedes lo entiendan, son una respuesta al intervencionismo del Estado en nuestras sociedades. Los derechos positivos, que son derechos de intervención, tienen al Estado como uno de los elementos centrales que sí que intervienen, sí que ingieren para transformar las cosas. Fíjense que esto creo que es esencial. Hay un librito de 1944 de un señor que se llamaba Friedrich Hayek, que se llama Camino de Servidumbre. Este es el libro que es el manual teórico del neoliberalismo. ¿Qué es eso del neoliberalismo? El neoliberalismo es la doctrina que está imperando en todos nuestros países, en todos. El neoliberalismo, fíjense, tiene una trampa, porque tiene su nombre la palabra liberalismo. El liberalismo es un movimiento político que nace frente al antiguo régimen, frente a las monarquías absolutas, frente a la aristocracia. Pero esto tienen ustedes que recordarlo. El neoliberalismo nace no contra el antiguo régimen y el absolutismo, sino que nace contra el Estado social.
El libro del año 1944 de Friedrich Hayek, Camino de servidumbre, plantea que el intervencionismo del Estado en la sociedad es como Hitler. Él está disparando contra el Estado social británico. Él está disparando contra los laboristas ingleses, contra la socialdemocracia inglesa en el año 44. La guerra mundial va a terminar en el año 45. Y este señor, estos neoliberales van a decir, cada vez que el Estado, en vez de esos derechos negativos, hace derechos positivos, es decir, interviene en la sociedad, está convirtiéndose en un totalitario como Hitler. Fíjense qué manera de pensar. Es decir, un liberal, ¿qué es lo que quiere? Un liberal quiere, déjame en paz. Déjame en paz. No quiero pagar impuestos, porque pagar impuestos es robarme mi libertad. No quiero que me dictes si puedo conducir o no puedo conducir borracho. No quiero que me dictes si tengo que llevar o no tengo que llevar el cinturón de seguridad. Si me mato es mi problema. Si tengo un accidente, iré a mi clínica privada. Eso no supone costo para nadie. Si alguien me fastidia, yo tengo derecho a defenderme. Es decir, es un planteamiento profundamente egoísta de quien se siente poderoso, del rey de la selva, del león que no necesita decretos de ningún tipo para comerse al zorro y también se puede para comerse al cuervo. Bien, derechos negativos y derechos positivos. Lo que va a intentar siempre, siempre, siempre la derecha es transformar todos los derechos en derechos negativos, es decir, desregular todo lo que pueda, dejar a la autorregulación lo máximo posible. Pero hay un problema, y es que lo que hay detrás del neoliberalismo es un sistema económico que implica la lucha de todos contra todos. El neoliberalismo presupone la plena competencia entre todos. Entonces, fíjense ustedes la trampa. Yo planteo un modelo económico de lucha de todos contra todos. Apertura de fronteras, el más poderoso que venda sus productos. Supuestamente, ya digo, un elemento de desregulación donde se presupone, fíjense que en Estados Unidos no hay pobres. En Estados Unidos hay losers, perdedores. Y no es igual ser un pobre que ser un perdedor. Porque si tú eres un pobre hay una responsabilidad social, pero si eres un perdedor es tu propio problema porque tú te lo has buscado. Haber estudiado chino mandarín a las 3 de la madrugada y así tendrías un puesto de trabajo pendejo que es que no vales para nada. Es decir, que el planteamiento neoliberal atribuye todas las culpas a las personas que les va mal y a lo sumo te van a asumir un cierto asistencialismo a los que ya se caen. Y no entender que, por ejemplo, como ciudadanos tenemos derecho a la educación o a la sanidad, mientras que ellos van a plantear, no, usted no tiene derecho a una sanidad pública ni a una educación pública. Usted lo que tiene es que buscarse la vida y si usted fracasa, yo le ayudaré un poquito. Claro, es la diferencia entre una concepción socialista, social, de los derechos o una concepción neoliberal, asistencialista de los derechos. Fíjese que, por tanto, los neoliberales dicen, no injerencia del Estado. El Estado que no se meta, que no regule. Pero luego en la sociedad es una lucha de todos contra todos. La economía de mercado, dice Cal Polanyi, genera una sociedad de mercado. Y trasladamos allá afuera la lucha de todos contra todos. Si el que me robó a mí el celular no tiene ni para comer, ¿qué va a hacer? ¿Me va a respetar? ¿Va a confiar en mí? ¿Me va a querer? No, no puede. Si lo hemos condenado a la lucha del mercado, lo hemos condenado a que lleve la lucha también a la sociedad, porque no tiene cómo sobrevivir. ¿De quién es la culpa? ¿De él que me ha robado el celular o de un sistema que le ha acorralado en la esquina y no tiene solución? Cargamos las culpas contra ese pobre desgraciado que me ha fastidiado mucho, sin duda, personalmente, pero que no deja de ser una víctima de un sistema que le está robando la posibilidad de ser un ser humano digno. Ahí yo no me equivoco. Y yo, cuando escucho la palabra neoliberalismo, cuando escucho a la gente que sigue insistiendo en desregular, que sigue insistiendo en plantear una lucha de todos contra todos, esos son los culpables después de los rotos de nuestras sociedades, y ahora vamos a hablar de ello. Bien, derechos negativos, que son los derechos que piden los poderosos, déjenme en paz, y derechos positivos, que son los que piden los que exigen al sector público intervenir para tener posibilidades. Yo nunca hubiera podido estudiar en Alemania sin una beca del Estado, nunca hubiera podido estudiar. Yo vengo de una familia modesta y yo pude estudiar con una beca del Estado porque se pagaban impuestos. Y si los ricos no pagan impuestos, no hay becas para la gente más humilde. Y claro que los ricos siempre protestan porque pagan impuestos.
Pero si no hay una intervención pública, olvídense ustedes, no puede haber derechos positivos, derechos de injerencia, derechos que no solamente plantean ideas, no me afectes, sino que plantean ideas de interven, toca las cosas, movilízate. Y aquí se abre un debate también que supongo que ustedes lo tendrán constantemente. ¿Es el Estado el único responsable de los derechos positivos? No. Yo esto lo resumo con una frase y es que el Estado ya no agota lo político. Hay política más allá del Estado. Hay política también en los movimientos sociales, hay política en las ONGs, hay política en sectores incluso supranacionales. Hay política en muchos más sitios que en el Estado y los partidos políticos. Fíjense que cada vez planteamos más organismos de articulación social independiente. Casi siempre es mentira, esos sectores independientes, la Comisión Nacional, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con la bolsa, son organismos independientes, que ya no dependen ni de los gobiernos, ni supuestamente de los mercados. Mentira, dependen al final de los mercados. Es muy importante que la ciudadanía articule sectores organizados políticos que no tengan que ver necesariamente con los partidos. Les pongo un ejemplo. Es muy importante en los temas que tienen que ver con los medios de comunicación que haya organizaciones de usuarios de medios de comunicación que estén construidos por la sociedad civil, que planteen qué tipo de anuncios, por ejemplo, son sexistas. ¿Quién me decide que un anuncio es sexista? ¿Las compañías que hacen los anuncios? No les van a parecer sexistas. Un partido político no tiene por qué. Puede ser perfectamente la sociedad. Y eso se estarían haciendo política, puesto que estarían estableciendo metas colectivas de obligado cumplimiento. Hay, y esto es muy importante, política más allá del Estado. Y por tanto, volvemos a lo de antes, la corresponsabilidad con la construcción de esa intervención de lo político en la sociedad no le corresponde solo al Estado. No es el Estado el único que tiene que intervenir para articular la política. Cuando un ciudadano le dice a otro, no hagas esto, está haciendo política. Si alguien tira un papel al suelo, si alguien golpea a un niño o a una mujer en la calle y es recriminado por otro ciudadano, ahí está habiendo política. La suma de esos elementos construye también, ya digo, una moralidad que en el fondo también es lo que hay detrás de la búsqueda de este tipo de derechos. Bien, otra idea importante que tenemos que clarificar es que los derechos humanos son una cuestión difícil de definir. Es algo muy heterogéneo, es algo que varía en el tiempo. Uno lee a Aristóteles y Aristóteles defendía la esclavitud. ¿Qué pasa? ¿Que Aristóteles era más tonto que nosotros? No, por lo menos más tonto que yo no. Yo creo que era mucho más listo que yo. Lo que pasa es que Aristóteles era hijo de su época y en ese momento la esclavitud no se leía como un problema. Por tanto, los derechos humanos tenemos que ver también que se están moviendo, que también van avanzando. Y por eso ahora lo mencionamos, hablamos de diferentes generaciones de derechos. Fíjense que digo que los derechos humanos son heterogéneos, se van moviendo, tienen diferentes perspectivas, y esto nos lleva a entender una cosa que mi maestro Boaventura de Sousa Santos insiste: cuidado con confundir los derechos humanos occidentales con los derechos humanos generales. Saben ustedes que ha habido cartas de derechos humanos africanas, cartas de derechos humanos asiáticas, donde algunos elementos de nuestra Carta de Derechos del 48 se nos habían pasado de largo, como por ejemplo el derecho de los pueblos a la libre determinación, o el derecho de los pueblos a que el norte no los explote, es decir, a la posibilidad de señalar al norte, no como les decía antes, los creadores de los derechos, sino también como los que han impedido que países del sur tengan derechos. Fíjese, cuando yo estudié en Alemania, había dos palabras que a mí me parecían muy feas, me parecían muy perezosas, muy holgazanas, que las utilizaba gente que no quería pensar, que eran oligarquía e imperialismo. Parecían como que eran de la Segunda Internacional, cosas así viejitas. Hasta que vine a América Latina y me di cuenta de que sin esas dos palabras no explicábamos un carajo. Con perdón. Es decir, en América Latina hay imperialismo. ¿Cómo lo he vivido? ¿Cómo lo he vivido en Venezuela? Yo la CIA la conocía de las películas, hasta que me di cuenta que existía la CIA de verdad. Y lo que más rabia me dio no es que la CIA existiera de verdad, sino lo poco que me querían pagar para comprarme. Parecía indignante el escaso precio con el que querían comprar mi tradición.
la CIA, más allá de bromas, existe. Existen los intentos de doblar el brazo a los países del sur. Anoche leíamos en la cátedra Orlando de Juárez Borda, leía un texto de un tipo que se encargaba de esas tareas y es muy espectacular. Los economistas jefes eran los responsables de partirle la columna vertebral a los países del sur. Y si los países del sur obedecían, como Colombia, como Perú, como tantos otros, la cosa más o menos podía ir. Pero ahí si no obedecías, te eliminaban, mataban, te generaban una guerra civil interna, cualquier tipo de problema. Bien, miren, esto de los derechos humanos, ustedes lo vivirán constantemente, tiene un problema y es que es tan amplio que ¿cómo demonios lo vemos? Necesitamos unos anteojos para ordenar la realidad. Sin mapas es muy difícil que lleguemos a ningún sitio. Necesitamos mapas para ordenarlo. Hay un mapa que a mí me gusta mucho, que es un texto que yo creo que todos ustedes tendrían que tener ahí como un dosiercito de una serie de textos que los llevasen ahí en su mochila, igual que los soldados de Napoleón llevaban la Declaración Universal del Hombre Ciudadano en su mochila. La gente que trabaja en derechos humanos debe tener en su mochilita una serie de textos que les sirvan para ordenarse, ¿no? Sobre todo porque cuando... Les voy a contar una cosa que recientemente he leído. Últimamente, contaba ayer, estoy muy preocupado por la neurociencia, es decir, por todos los elementos de nuestro comportamiento que están vinculados a nuestro cerebro. Cosas muy fascinantes. Les cuento solamente dos. Hemos descubierto los humanos, ¿no? Hemos descubierto hace poco las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las neuronas que determinan el comportamiento imitativo de los seres humanos. Los niños constantemente están imitando lo que hacen los mayores. Esa es la tarea del aprendizaje. Ya hemos descubierto que ya los chimpancés tienen neuronas espejo, porque es la forma de los animales sociales de construir la propia sociabilidad. Por eso si alguien bosteza, los demás bostezan. Si en una maternidad un niño llora, todos lloran. Igual que fíjese, si una ave levanta el vuelo, todas las aves levantan el vuelo. Fíjese que son elementos biológicos que los tenemos dentro de grupo. Son como seguros biológicos de supervivencia. Y lo otro que les quería contar, que es muy hermoso, a mí al menos me lo parece, es que la belleza, a través de muchos estudios, con electrodos y demás, la belleza, ¿saben ustedes con qué está vinculada? Con aquello que entendemos. Cuando tú algo lo entiendes, te parece bello. Sea como fuere que lo entiendas, pero te parece bello. ¿Y saben qué es lo hermoso? Que hay una vinculación física entre el cerebro y la comprensión y los músculos de la sonrisa. Cuando tú entiendes algo, sonríes. Involuntariamente. Es decir, hay una paz, de alguna manera, cuando uno entiende algo, ¿no? Por eso fíjense ustedes que frente a... ¿No tiene un papel? ¿Lo guarda en el bolsillo? Ah, sí, aquí. Ya no tengo papel. Quita el papel. Fíjense que lo que les estoy trasladando es que saber se convierte en un elemento que te da mucha paz y mucha tranquilidad. Les decía que hay un texto pequeñito de un tipo que se llama Thomas Humphrey Marshall, como el del Plan Marshall, pero es otro Marshall, que es el tipo que estableció un concepto que es muy caro al trabajo que ustedes están desarrollando. Marshall es el tipo que desarrolla la idea de ciudadanía. ¿Qué es ser ciudadano? Es una buena pregunta. Miren, ser ciudadano es estar incluido en las ventajas de la vida social. Eso es ser ciudadano. Bueno, ¿y cuáles son las ventajas de la vida social? Y él establece que hay tres grandes tipos de derechos que nos hacen ciudadanos. Los primeros son los derechos civiles, que son los que se han llamado tradicionalmente los derechos burgueses. El primero de todos es la propiedad privada. Pero después está también la libertad de expresión, la libertad de reunión, el habeas corpus, es decir, que te pasen la disposición judicial en un plazo determinado después de ser detenido, la libre circulación por el territorio, la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia, son los derechos de uso individual. Y Marshall, y esto es muy importante, vincula el logro de esos derechos a la Revolución Inglesa de 1668, a la Revolución Francesa de 1789 y a la Revolución Norteamericana de 1774-76. Fíjense que aquí ya tenemos un dato importante. Sin revoluciones
no hubiera habido derechos civiles. Marshall plantea que hay otra gran oleada de derechos, después de estos derechos civiles, que son los derechos políticos. Los derechos civiles son derechos de garantías frente al poder, mientras que los derechos políticos son derechos de participación. Son el sufragio y el derecho a la organización política. Pero eso tampoco es gratuito. Detrás tienen las revoluciones de 1830, de 1848, la Comuna de París de 1871. Si ustedes van a Europa, verán que en nuestras capitales, dependiendo del momento histórico, hay unas construcciones urbanísticas y otras. La Europa medieval son callejas pequeñitas, callejuelas, plazuelas, pero después de las revoluciones del siglo XIX se empezaron a construir las grandes avenidas para evitar que tirases un armario por la ventana y tuvieras ahí una barricada. Y por eso esas grandes avenidas donde ponías una batería de cañones y ya las manifestaciones se dificultaban. Los derechos políticos, los derechos de sufragio, los derechos de presentarte a las elecciones y de configurar partidos políticos y sindicatos son la segunda gran oleada de derechos políticos que igualmente tienen detrás revoluciones. Y Marshall plantea que hay una tercera gran oleada de derechos, que son los derechos sociales, que están vinculados también a procesos revolucionarios. ¿Cuál es la primera constitución que incorpora derechos sociales del mundo? La gente suele decir que la Constitución de Weimar de 1919. Mentira. Y ahí los latinoamericanos pueden estar orgullosos, porque la primera constitución que incorpora derechos sociales del mundo es la Constitución de Querétaro, de México, de 1917. ¿Por qué? Porque hicieron antes su revolución. Porque la Revolución Mexicana, con Pancho Villa y Emiliano Zapata, en aquel Tierra y Libertad, 1900-1917, termina con la constitucionalización de esos derechos sociales. Conclusión: detrás de los derechos civiles, de los derechos políticos y de los derechos sociales, siempre han habido revoluciones. Esto se resume en una palabra: las luchas de ayer son los derechos de hoy, y las luchas de hoy son los derechos de mañana. Desconfío profundamente de los derechos que no tienen detrás movilización social. Desconfío profundamente, porque se los lleva el viento. Porque al final lo que hacemos es judicializar la política, algo de lo cual Colombia sabe bastante. Es decir, la política en Colombia se ha clausurado después de las barbaridades, de la guerra, de la represión, del paramilitarismo y de la década ominosa del presidente Uribe. La política se detiene, se suspende y se judicializa la vida política, lo cual siempre es una mala solución. Menos mal que tienen ustedes jueces todavía decentes. Pero la política tiene que hacer su tarea y la decencia también tiene que corresponder a la política, porque si se encarga solamente los jueces, a los cuales nadie elige, de tomar decisiones que corresponden a la soberanía popular, se están hurtando elementos importantes. Bien, hay otra idea que quería compartir con ustedes ya para ir finalizando, que es muy importante. ¿Qué buscamos con los derechos humanos? Las políticas públicas, en teoría, son articulaciones públicas, que no tienen por qué ser solamente estatales, aunque principalmente lo sean. Las políticas públicas son articulaciones para poder hacer reales esas discusiones que hemos plasmado en los derechos. Y aquí déjenme decirles una cosa bien importante. Yo les pregunto todos los años a mis alumnos: ¿ustedes son mejores, iguales o peores que las leyes de su país? Es una pregunta que también les haría a ustedes. ¿Ustedes son mejores, peores o iguales que las leyes de su país? ¿En qué situación de todo? O sea, usted diría que a veces usted es mejor que las leyes de su país, otras veces es peor que las leyes de su país, y otras veces es igual que las leyes de su país. Pues vaya, jaleo. Un poco avanzamos así, ¿no? Mi planteamiento es que por lo general, las leyes son mejores que nosotros. Claro, uno dice: no, las leyes son como nosotros porque las hacemos nosotros. Otro dice: no, las leyes son mejores porque si
fueran peores, no haría falta que las hiciéramos. Otros plantean que las leyes son peores porque constantemente tenemos que estar cambiándolas, porque las leyes se convierten en trampas. Yo lo que quiero es dejarles a ustedes para la reflexión. A veces las leyes vulneran nuestros derechos también. Claro. Por ahí viene la desobediencia civil. Las leyes son peores. Claro. Pero por lo general, fíjense cuál es mi planteamiento. Mi planteamiento es que todos ustedes, estoy convencido, todos ustedes están de acuerdo en que existan leyes que castiguen a los que conducen ebrios. Pero conducimos ebrios. ¿Cómo es posible que estemos a favor de leyes y castiguen una cosa que nosotros mismos hacemos? O quiten lo de la ebriedad. Leyes que moderan la velocidad. También estaríamos de acuerdo, y eso lo conculcamos con bastante frecuencia. Vamos más deprisa de lo que las leyes plantean. ¿Por qué esto es así? Y esta es la idea que quiero dejar para su reflexión. Cuando actuamos, monologamos. En cambio, cuando hacemos leyes, dialogamos. Cuando uno dialoga, está reconociendo al otro. Cuando uno monologa, está pensando en uno mismo. Cuando yo conduzco borracho, estoy pensando en mis intereses. Cuando yo pienso en una ley, estoy pensando en los intereses colectivos. Aquí les invito a que piensen en un autor muy relevante de los derechos que se llama John Rawls, que hace el siguiente juego. John Rawls, en su libro Teoría de la Justicia, dice lo siguiente. Bien, vamos a ponernos un velo en los ojos. Un velo que plantea que cuando nosotros nacemos no sabemos si vamos a ser hombres o mujeres, blancos o negros, buenos o malos, igual, ricos o pobres, con padres con estudios o con padres sin estudios, sanos o lisiados. Si no sabemos, con ese velo de la ignorancia que él dice, si no sabemos qué nos va a tocar, una sociedad justa, ¿cuál es? ¿Una sociedad en donde ser blanco o negro supone una ventaja o una desventaja? No. Si yo no sé si voy a ser hombre o mujer, una sociedad justa para mí es una sociedad donde ser hombre o mujer es un elemento de justicia, perdón, un elemento de ventaja o de desventaja. No. Si yo no sé si voy a ser pobre o rico, para mí una sociedad justa es una sociedad donde ser pobre es una ventaja y ser pobre una desventaja. No. Fíjese que así nos sale un abanico bastante sensato de lo que es justo. ¿Por qué no sale un abanico muy justo de lo que es? Un abanico muy sensato de lo que es justo? Porque estamos dialogando. En este ejercicio que estamos haciendo, el velo de la ignorancia, estamos dialogando. En cambio, si yo estoy solito en mi casa, a ver, los blancos les va mejor que los negros, quiero ser blanco. Soy blanco, aquí estoy. En mi sociedad, ser hombre es mejor que ser mujer. Soy hombre, aquí estoy. Ser occidental es mejor que ser del sur. Soy del norte. ¿Se dan cuenta? Es decir, lo que quiero plantearles con esto es que los diálogos siempre implican un reconocimiento del otro. Wenn ich plötzlich in eine andere Sprache mit Ihnen rede, was für eine Scheiße mache ich? ¿Qué? Exactamente. Que si yo de repente hablo una lengua que me he inventado o una lengua que ustedes no conocen, les estoy faltando al respeto. No les estoy reconociendo como sujetos de diálogo. Decía Platón que la polis es diálogo. Hablar es un gesto democrático. Cuando gritamos a alguien, cuando su jefe les grite, menos Franz, que nunca grita, cuando su jefe les grite, es un elemento, fíjense ustedes, que tiene que ver con nuestros antepasados de chimpancés. Gritamos cuando perdemos el control de las cosas. Y gritar es querer otra vez tener el control de las cosas. Es un reducto es una cosa de donde venimos, ¿no? La conclusión que les quiero trasladar es que monologamos o dialogamos. Y cualquier persona que monologa hace daño a sí mismo o a los demás. El violador monologa, el asesino monologa, el ladrón monologa, el mentiroso monologa. En cambio, cuando dialogas, estás solamente por el hecho de dialogar respetando al otro. Solamente por el hecho de dialogar. En España, cuando todavía tenemos reductos, que todavía los hay, del franquismo,
Cuando la policía te hablaba de usted, sabías que ibas a salir más o menos. Cuando la policía te tuteaba, ya estabas jodido porque sabías que te iban a golpear. El tuteo implicaba un quiebre del respeto que te merecías como ciudadano y sabías que ya habían roto, habían pasado la barrera y ya te podía ocurrir cualquier cosa. Hamlet estaba loco, como una cabra. Hamlet hablaba con su padre que estaba muerto, hablaba con una calavera, estaba absolutamente enloquecido, porque él monologaba, ser o no ser, era aquí el dilema. Don Quijote dialogaba todo el rato en sus viajes con Sancho Panza, y Don Quijote no estaba loco. Don Quijote era pura cordura por el simple hecho de que dialogaba. Bien, ¿qué buscan los derechos? ¿Qué buscan los derechos? Los derechos, miren ustedes, yo creo que buscan asentar sociedades en donde cada uno de los individuos se beneficie de las ventajas de la vida en común. Y aquí, fíjense ustedes, nos lleva a una discusión que para mí es muy importante. ¿Qué busca la democracia? Hay tres posibilidades que se las dejo también para su discusión. En la discusión de para qué sirve la democracia hemos tenido tres fases. Hemos dicho que la democracia lo que tiene que generar es igualdad de oportunidades. La primera gran discusión. La democracia tiene que generar igualdad de oportunidades. No es cierto. No es cierto porque llevamos así 30 años y no las ha construido. Y por tanto, democracia, derechos, como constructores de igualdad de oportunidades, no sirven para construir realmente sociedades más democráticas. Por tanto, tenemos que ir a otro lugar y dejar de hablar de que los derechos sirven para generar igualdad de oportunidades. Segundo planteamiento, que fue muy caro a los países del este soviético, igualdad de resultados. La democracia es la que construye igualdad de resultados. Tampoco vale. ¿Saben por qué no vale? Y esto es esencial para ustedes por el trabajo que desarrollan. Porque la gente se desresponsabiliza. No es justo que usted, que se ha esforzado más que ella, tenga al final lo mismo que ella en términos sociales. No es justo. No es justo. Sobre todo si planteamos que hay un papá Estado o una esfera pública que nos va a tratar igual, más allá de nuestras decisiones, nos convierte en infantes. El infante es infonis. El infante es el que no fona, el que no tiene voz. Y por eso siempre que hay un infante, hay un adulto. Cuando hay infantes, hacen falta adultos. En el momento en que construimos una sociedad donde los derechos van a hacer el trabajo que nosotros no hacemos, la hemos fregado. La hemos fregado porque al final da igual lo que hagamos, porque el resultado va a ser el mismo. Eso tampoco es positivo. Sobre todo porque genera sociedades clientelares. Si con los derechos construimos redes clientelares, estamos equivocándonos. Volvemos al comienzo de la charla. No queremos redes clientelares ni leyes que castiguen. Lo que queremos es que la gente sea consciente de sus derechos y deberes. Que la gente sea consciente de su lugar social. Que no le entregue a los representantes la tarea que le corresponde. Que se moje, que se implique. Que entienda que de la puerta para afuera también tiene responsabilidades y no solamente de la puerta de su casa para adentro. Aunque eso dé pereza. Tenemos que saber que es perezoso. Ayer decía que Oscar Wilde, el dramaturgo, decía que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. Claro, si tú quieres transformar tu sociedad, tienes que hacer un trabajo extra. Y la gente no quiere. Quiere irse a comprar una pendejadita, quiere irse a ver una película descerebrada, quiere irse a tomar, quiere ir a decir bla 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 con los colegas. De repente querer transformar las cosas reclama un esfuerzo. Pero cuidado, cuidado. Y eso es una experiencia que yo se la transmito a mis alumnos. Los esfuerzos casi siempre merecen la pena. Casi siempre merecen la pena. Si haces el esfuerzo de subirte al árbol vas a ver más lejos, pero tienes que hacer el esfuerzo de subir al árbol. Una tarea que tenemos es convencer a la gente de que merece la pena subirse al árbol pese a que cuesta esfuerzo. Claro que cuesta esfuerzo aprender un idioma. Y las puertas que se te abren luego cuando conoces otros idiomas, la cantidad de cosas que... Es como un globo que cuanto más lo hinchas, más superficie de contacto tiene con la realidad. Y para hinchar hay que hacer un esfuerzo. Claro, los globos no se hinchan solos. No se hinchan solos. Bien, igualdad de
Oportunidades hemos visto que es mentira porque no se ha cumplido. Igualdad de resultados no vale tampoco porque desresponsabiliza a los ciudadanos. Entonces, ¿qué? Miren, estamos trabajando con la ayuda de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, un grupo indio, bien interesante, con el tema de igualdad de capacidades. Igualdad de capacidades. Es que Pilar no dice gran cosa. Es decir, miren, le preguntaron a Miguel de Unamuno, ¿cree usted que existe Dios? Y él contestó, diga usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. ¿Cree usted que existe Dios? ¿Qué es creer, qué es existir y qué es Dios? ¿Qué es equidad? A lo mejor estamos de acuerdo, pero me tienes que definir qué es equidad. Cuando hablamos de igualdad, la igualdad sí tiene lugar en la igualdad. Puedes decirnos, les traje un libro a todos, cada uno de ustedes. A mí me fue interesante, pero a él puede parecer normal. Sí, pues no satisface la necesidad de todos. Nos van a excluir, no a todos nos va a permitir, no nos va a llevar a algo. La igualdad no siempre satisface la necesidad de todos. También la equidad puede ser un poquito más. Trajiste una variedad de libros y cada uno escoge cuál le conviene a lo que de pronto desarrollamos laboralmente. Claro, ahí estaría de acuerdo contigo. Pero ¿cómo eso lo traduces en, por ejemplo, en políticas públicas sociales? ¿Cómo lo estableces? Claro, también tenemos que ser conscientes de que los recursos son escasos. Y hay un elemento que para mí es muy importante, y es que, y eso fíjese es de las cosas que para mí cada vez se hacen más relevantes, y era una idea tradicional de la derecha. Yo creo que la izquierda, y es una persona que cree en el socialismo profundamente, creo que la izquierda tiene que asumir una idea que era de la derecha, pero que es muy real. La gente tiene que corresponsabilizarse. La gente tiene que corresponsabilizarse. No es bueno que venga papá Estado, que venga ningún tipo de papá a hacer nuestra tarea. Ni tu marido, ni tu padre, ni tu representante político, ni tu profesor, ni nadie. Cada uno tiene que ser responsable de su propia vida, porque también hay un elemento de dignidad al respecto. La igualdad de capacidades es que, por ejemplo, en el ejemplo que tú dices, yo lo que tengo que garantizar es que todos saben leer. Pues no, ¿para qué voy a traer un libro? No, traigo libros diferentes, y uno no sabe leer y va a coger el que tenga los colores más bonitos. No. Es decir, en términos de políticas públicas, si cae una línea, no puedes decir ese chiste, ¿no?, que está un tipo de 200 kilos y un tipo de 50 kilos, y que no, pero si los guantes que llevan los dos son los mismos, de boxeo. Ya, pero no tiene 200 kilos y otro tiene 50, hace así, con los mismos guantes y lo destroza. Si hay una carrera, no es igual uno que le falta un pie, uno que está gordo, uno que está flaquito, uno que no ha comido, no es lo mismo. No es verdad que haya una raya igual para todos. Y él lo planteaba Marx, a situaciones desiguales, tratamientos desiguales. Fíjese que es verdad que se usó muy mal a Marx el siglo pasado, sobre todo por los países de la Unión Soviética, y lo bastardearon, pero conviene leer a Marx, ahí hay mucha luz. Uno de mis maestros dice ni Marx ni menos. No, hay que salvar ahí las cosas que funcionan. Bien, ya les he dejado yo que diría, por tanto, igualdad de capacidades, es decir, capacitar a la gente para que tome sus propias decisiones. Para que tome sus propias decisiones. Y si yo decido no aprender un idioma, porque prefiero irme a la playa a rascarme la barriga, es mi libertad, pero luego no puedo regañar al que ha decidido hacer un esfuerzo de aprender un idioma o algo por el estilo. Por tanto, hay un igualitarismo que es muy falaz. Hay un igualitarismo que no se compadece bien ni siquiera con la propia naturaleza del ser humano. Bien, para ir de verdad terminando. Hay, yo creo que, dos enemigos de los derechos humanos. Dos enemigos complicados. Fíjese, hay dos enemigos que debieran ser dos amigos, pero hay un conflicto constante de intereses. El Estado y el mercado. El Estado, que estamos planteando que debiera ser un garante de los derechos humanos, se convierte a menudo en un conculcador de los derechos humanos.
En el siglo XXI estamos viendo que la expresión terrorismo de Estado es una realidad. En Colombia tienen ustedes, desde mi humilde punto de vista, la quinta esencia del mal. ¿Por qué? Porque el mal político y el mal social se les ha juntado. El mal político es, en teoría del Estado, enseñamos que el Estado es la máquina más perfecta de construir obediencia. Un Estado con la fuerza que tiene detrás el aparato burocrático, más el ejército, más la policía, más los jueces, más las cárceles. El aparato del Estado es poderosísimo. Cuando se emancipa de la sociedad, se convierte, como decía Hobbes, en un leviatán, en un monstruo. Si encima a ese Estado se le mete el mal social por excelencia, que es la mafia, como ha ocurrido en Colombia, tienen ustedes el retrato por excelencia del mal. Todo el poder, toda la capacidad del Estado